Los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fue una época difícil para el mundo entero y en especial para Europa. Las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América y la Unión Soviética, entran en una etapa de lucha por el dominio geopolítico del mundo. Nace un periodo de máxima fragilidad que convulsiona de nuevo la paz. Fueron los años llamados de la Guerra Fría. Recuerda lo que dijo no sé quién. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hasta la vista, Holly. El muro de Berlín fue uno de los máximos exponentes de la Guerra Fría, un muro que era el símbolo que dividía a Europa y el mundo en dos grandes bloques que enfrentaban a dos ideologías opuestas: el totalitarismo comunista de la Unión Soviética y los países con sistema democrático basado en el capitalismo que representaba los Estados Unidos de América y Europa Occidental. Esta situación dio lugar a guerras como la de Vietnam y a movimientos de descolonización que afectó a los imperios occidentales como Francia e Inglaterra. Francia, tras perder la batalla de Dien Bien Phu, tuvo que abandonar Indochina. Al mismo tiempo que Argelia reclama su derecho a la independencia, lo que dio lugar a una guerra que duró 8 años. En 1962, Argelia consigue su independencia del Imperio francés. En 1951 nace el primer tratado entre naciones europeas. La fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en París, tras la Declaración Schuman. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. Los Tratados de Roma fue el primer paso hacia la constitución de la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea y la creación del euro como moneda europea. Pero en Europa había un país que no intervino directamente en la contienda mundial, pero que sufrió una injusta, cruenta y fratricida guerra civil, que duró de 1936 al 1939 y que dirigió y ganó el general Franco. Que impuso un régimen dictatorial anulando la dignidad de las personas y todas las libertades, incluidas las más básicas del ser humano.
todo lo cual dejó un país dividido y enfrentado, y una sociedad temerosa, empobrecida, con una vida basada en el odio, el miedo y un constante dolor que infligía la dictadura férrea y sanguinaria que fue la España franquista. Cataluña y el País Vasco vieron desaparecer sus estatutos de autonomía, sus libertades y su lengua de forma oficial, pero el pueblo catalán siguió hablando, pensando y ejerciendo como catalanes, muy a pesar de los múltiples intentos, incluidos el asesinato del presidente de la Generalitat y de muchos opositores al régimen de Franco. La libertad y la dignidad dels homes y dels pobles. El gobierno democrático de la Segunda República Española y de la Generalitat de Cataluña se exiliaron a Francia. Seguían ostentando la legalidad política y democrática de España y Cataluña, manteniendo el espíritu vivo y realizando actos y mítines contra la dictadura de Franco. Actos que tenían lugar en un teatro histórico de París, como es el emblemático y legendario Teatro de la Mutualité. Mientras la noche de los tiempos se cernía sobre España, dejando a un país aislado y a la suerte de un dictador. Con la llegada de los años 60, el régimen franquista, aislado y debilitado económicamente, abre sus fronteras para dar paso al turismo emergente de algunos países de la Europa occidental, que disfrutan de un periodo de crecimiento económico sostenido. En virtud del cual la mayoría de los ciudadanos alcanzaban niveles de consumo sin precedentes y aparecen expresiones como sociedad de consumo o sociedad del bienestar. Durante estos años, los jóvenes europeos y americanos, ansiosos de más libertad, imponen nuevas ideas y surgieron formas y comportamientos sociales de protesta. Muchos jóvenes tomaban la filosofía hippie y se imponen los lemas como hacer el amor y no la guerra. Fueron los años del rock and roll y nace una euforia musical. La moda se democratiza y las faldas de las chicas se acortan. Se inicia la conquista del espacio y el hombre llega a la luna. De este fenómeno contestatario surgen una serie de movimientos que interrumpieron masiva y espectacularmente a finales de los años 60 y que protagonizaban jóvenes nacidos después de la guerra, sin el estigma de esta tragedia. El punto más álgido, más relevante y con mayor alcance fue en Francia con la Revolución de Mayo de 1968, pero también con escasos meses de diferencia en Alemania, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Eran movimientos de protesta originados por los jóvenes, lo que se diferenciaba considerablemente de anteriores procesos reivindicativos que históricamente eran de composición proletaria. Según Alain Touraine, antes los obreros constituían la base y buscaban las ideas en los intelectuales, mientras que ahora los estudiantes son los que construyen la base y buscan la teoría en el seno del mundo obrero. Este conjunto de ideas y la abundancia de mensajes de izquierda sensibilizó a multitud de jóvenes de todo el mundo y condujo a posicionamientos radicales de los movimientos estudiantiles y de los trabajadores, y que en el caso del Mayo francés se pasó de la movilización a la acción. La creación du mouvement du 22 mars, les Français découvrent un certain Daniel Cohn-Bendit. La influencia de profesores, filósofos, sociólogos y pensadores como Henri Lefebvre, Herbert Marcuse, Alain Touraine, Noam Chomsky, Norman Brown, Alan Watts, entre otros, contribuyeron con sus teorías y críticas radicales en crear un clima que pronto caló entre los estudiantes universitarios y que, junto con el Libro Rojo de Mao y otros ideólogos del marxismo como Che Guevara,
Y sin olvidar al propio Karl Marx, que por aquellos tiempos su teoría marxista tenía aún muchos seguidores en todo el mundo. Marcuse fue considerado como el pensador de la Revolución del Mayo del 68. Sus obras, Eros y Civilización, y El hombre unidimensional, influyeron directamente en el movimiento del 22 de marzo que nació en la Universidad de Nanterre, verdadero punto de inicio de la revuelta estudiantil del Mayo francés, y que lideró Daniel Cohn-Bendit, Dani el Rojo. En 1968, las calles de París y en especial el barrio latino se convirtió en una especie de ágora permanente, donde se decía y se discutía de todo. Las calles se llenaron de gente, las paredes llenas de eslogans y grafitis. Lo importante era expresar lo que uno pensaba, en papel, carteles o en cualquier superficie, muro, etc. Mayo del 68 fue un verdadero manantial de ideas, una auténtica explosión del pensamiento. Para muchos, el movimiento del Mayo del 68 fue una revolución, probablemente la última revolución romántica del siglo XX. A este respecto, Herbert Marcuse dijo: «Vuestro movimiento es simpático, pero tener cuidado de no confundirlo con la revolución». A finales de la década del 60, el espíritu del Mayo francés está presente en muchos países del mundo. En 1969, en Estados Unidos de América, se celebró el Festival de Woodstock, que se convirtió en una referencia, una cita mítica de la música. Fueron 3 días inolvidables de música, amor y drogas. Fue el máximo exponente de la cultura hippie. Un festival que reunió a miles de jóvenes que expresaron libremente sus deseos, sus ideas y sus inquietudes, entre las que destacó el rechazo a la guerra y a la política. Woodstock mostró la fatiga y el fracaso de toda una sociedad y el deseo de cambio que pedían muchos de los jóvenes de Europa y de América. Los años 70 en España, la ya decadente dictadura franquista sigue imponiendo el temor con sumarísimos consejos de guerra, matando y torturando a sus detractores. Afortunadamente, en 1975 murió el dictador Franco y España volvió a ver la luz. La libertad y las calles se llenaron de alegría y ganas de vivir. Los años que siguieron a la muerte del dictador, se elaboró una constitución basada en el consenso y una descentralización autonómica, pero que no supo prever la diversidad de nacionalidades históricas como es Cataluña o el País Vasco, con cultura y lenguas propias, que hace difícil el encaje con la España actual, gobernada por el Partido Popular, que pretende convertir a España en un Estado centralizado y que monopoliza los recursos económicos, la lengua y la cultura, lo que ha llevado a una situación de enfrentamiento en especial con Cataluña. Una situación que con la crisis económica ha acentuado las diferencias. Una insensibilidad del Estado que de persistir va a generar un agravio imperdonable y la desafección definitiva de los catalanes hacia España. No es de extrañar, pues, que los ciudadanos catalanes miren con más ilusión hacia Bruselas y Europa que no hacia Madrid. Los años 70 fueron
años de progreso y bienestar en los países europeos. España recupera la democracia y se inicia una etapa de ilusión y de crecimiento económico. Las décadas de los 80 y 90 van consolidando el estado del bienestar. Las facilidades en los medios de transporte y las nuevas tecnologías en la comunicación, Internet y la telefonía móvil facilitan las comunicaciones y el mundo se globaliza. Cae el muro de Berlín y la Unión Soviética se desintegra, y los países de la Europa del Este, sometidos a la Unión Soviética, abrazan la economía de consumo de los países ricos occidentales. La Unión Europea crea su moneda, el euro, y se consolida como potencia mundial, mientras las diferencias con el tercer mundo se siguen acentuando. La sociedad del bienestar y de consumo va en aumento en Europa y América del Norte, y emergen nuevos países del continente americano y de Asia que se integran de forma masiva al consumismo. Los grandes grupos de bancos americanos y europeos invierten en todo el mundo y se convierten en promotores de grandes proyectos internacionales inmobiliarios. El dinero fluye sin control. Los bancos facilitan créditos sin garantías ni escrúpulos y todo el mundo se cree rico. El poder adquisitivo basado en el crédito hace del negocio inmobiliario un paraíso para los especuladores. Se construye, se compra y se vende a ritmo frenético, cada vez con mayores beneficios. Los precios se desbordan y lo que hoy vale 10, mañana ya vale 30, y se crea una burbuja de dimensiones dantescas. Una especie de realidad virtual sin base sólida ni control financiero. Este fenómeno afecta a todos los países desarrollados. Nadie dice una palabra, ni los bancos centrales, ni los expertos en economía, ni políticos, nadie advierte de la situación anómala que se está creando. Mientras el mundo va endeudándose, nadie, por interés, por malicia o simplemente por ignorancia, advierte de los posibles errores que se están cometiendo. Nadie analiza la situación y todo parece ir viento en popa, y la gente de la calle cada vez se siente más segura, más confortable en tal situación de bonanza situada sobre lo que ha resultado ser una frágil y malintencionada burbuja. Al amparo de esta situación, las clases menos favorecidas, con bajos niveles de cultura, ven cómo crece su poder adquisitivo, que se basa en el crédito. En España todo el mundo se sube a ese tren que mueve la gran burbuja. Nace una sociedad basada en la inmediatez, una sociedad inocua, poco real, que funda su poder adquisitivo en el crédito y la deuda. Los avances tecnológicos ayudan a la globalización. Las redes sociales se convierten en uno de los principales medios de comunicación entre personas de todo el mundo. Es una auténtica revolución que favorece el intercambio de información y del conocimiento y que influye de forma definitiva en la vida del hombre del siglo XXI. Cualquier fenómeno geográfico, político, guerra, etc., que ocurre en alguna parte del mundo rápidamente es conocido por el resto, lo que no impide que sigan ocurriendo. Pero estos avances tecnológicos nos permiten determinar claramente que hay varios mundos y obtener una visión más real y global de la geopolítica del mundo actual, donde sigue imperando el odio, las guerras, la pobreza, el hambre, la injusticia, en la mayoría de los países del llamado tercer mundo, del segundo y del primero. Norman Brown ya señala años atrás que, observando el mundo, no se ve más que violencia en todas partes. Afirmaciones del todo actuales y a las cuales se puede añadir la existencia de una corrupción generalizada en los países desarrollados, que abraza al poder político y económico. España es un claro ejemplo, donde los escándalos han salpicado todos los estamentos del Estado y del poder,
partidos políticos, funcionarios, empresarios y en especial a bancos y banqueros, que en algunos casos se han convertido en auténticos ladrones. Una situación que ha dejado a un país exhausto, ante tanta corrupción y tan poca capacidad de reacción del poder para limpiar y generar nuevamente la vida pública y un interés por dar confianza a la gente ante una acción política poco convincente y en algunos casos muy oscura. Lo que da la sensación que el poder, por esencia, es corrupto, una tentación para quien lo posee. Estamos ante una decadencia de los más básicos principios del honor y la dignidad, que parecen haber desaparecido en muchos de los dirigentes políticos y del poder económico, y que en cierta medida también afecta a la justicia. Estamos en caída libre de valores, de la ética y también de la estética. Todo ello nos lleva a pensar que los avances de la tecnología no van en paralelo con la evolución de la especie humana. Antes, todo lo contrario, vemos cómo nace un individualismo feroz y cómo las relaciones humanas se deterioran. En la vida pública, la corrupción está presente y uno tiene la sensación que muchos países están gobernados por políticos poco sensibles al dolor ajeno y que siguen apoyando a banqueros sin escrúpulos y causantes, en la mayoría de los casos, de la actual crisis económica. Dicho esto, la actual crisis va mucho más allá de lo estrictamente económico. La vieja Europa no encuentra salida. Los políticos siguen aplicando un sistema que cada día agudiza más la depresión económica, política y social de la Europa del euro. El sistema financiero y los bancos, muchos de ellos salvados con dinero público, siguen acumulando beneficios y no fluye el crédito. Las empresas desaparecen, las nuevas generaciones no tienen futuro. Si más no, un mísero futuro. La gente desahuciada, los comedores sociales repletos de gente hambrienta que ya no les queda nada, nada ni tan solo para comer. La salida de la actual situación comporta pues cambios en la sociedad, sin los cuales corremos nuevamente el peligro de un nuevo y aparatoso fracaso. Necesitamos nuevos valores, nuevos ideales por los que vivir y necesitamos sentirlos como una necesidad vital. Necesitamos una nueva cultura.